y tal vez, de alguna manera mirar si hay algunas posibilidades que nosotros tenemos desde el punto de vista de la salud mental para ayudarnos a tener un mejor control frente a nuestras reacciones, frente a las cosas que nos pasan. Ah, Primero, mi nombre es Manuel Clavijo, soy un licenciado de salud mental. Trabajo primordialmente en Central Massachusetts, especialmente en Worcester, pero también con algunas comunidades en Lawrence y en pueblos vecinos. Tengo una experiencia de más de 15 años haciendo ministerio y consejería pastoral en comunidades eclesiásticas e iglesias, pero también en compañías de salud mental, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tratan de ayudar a nuestras comunidades. Originalmente nacido y criado en Colombia, y he trabajado mis últimos 20 años aquí en Estados Unidos con comunidades hispanohablantes, latinos, latinas, y es un placer estar aquí con ustedes. Tal vez sería importante para nosotros hablar un poquito y poner en contexto lo que vamos a dialogar hoy. Es dividir la charla en unos 4 o 5 puntos, en donde tal vez aprenderemos o nos vamos a dar cuenta de que tal vez este mundo de la salud mental es algo supremamente importante y que nos afecta en el día a día. No hay un día de la semana en el que nuestra mente no sea retada y no sea animada a responder de la mejor manera para mantener nuestro sentido de ánimo elevado, nuestro bienestar y el bienestar de aquellos que nos rodean. Cuando hablamos de salud mental para nosotros los latinos es algo como muy complicado. Tal vez eh, no hemos llegado a un punto en donde podamos entender verdaderamente la importancia de la salud mental. Tal vez hay muchos estigmas o tal vez malas ideas o ideas que no son acertadas frente a quiénes son los que tienen que estar o tienen que ir a terapia o buscar servicios de salud mental. Tal vez para nosotros, para mí que soy colombiano, nos decían, no, es que los psicólogos o los consejeros son únicamente para los locos. Pero nosotros también, de alguna manera, desde nuestra latinidad, siempre hemos encontrado otras alternativas que son absolutamente esenciales para afrontar los retos que se nos presentan día a día. Por ejemplo, el ir donde el pastor o la iglesia o el sacerdote o el anciano de la vereda, y a veces ir a contar los grupos de nuestros barrios, los grupos de sociedades comunitarias en nuestros países. Todos ellos siempre han sido nuestra salida, la manera en cómo nosotros dialogamos y hablamos de las cosas que nos pasan y de cómo eso nos afecta a nuestros hijos y a nuestra familia y a aquellos con los que estamos. Hace unos cuantos meses recibí a una persona que vino a terapia conmigo, y una persona que es de nuestros países, de Centroamérica, que de alguna manera fue animada a venir a terapia con un licenciado profesional de la salud. Y la primera pregunta que le hice a ella fue, ¿en qué crees que yo te puedo ayudar? Y la respuesta fue directa y sin objeción.
me dijo, yo no sé. Y fue una respuesta muy interesante porque cuando hablamos de salud mental, cuando alguien viene a hablar con un terapista, a veces nosotros no tenemos esa claridad frente a lo que estamos buscando. Pero a poco, a medida en que la terapia fue avanzando, nos dimos cuenta de una serie de situaciones que en verdad se habían convertido en situaciones muy difíciles de manejar. Aislamiento social durante la pandemia por más de 10 meses en donde el contacto social con otras personas fuera del círculo de mi familia no eran posibles. Cierto nivel de preocupación por mis queridos familiares en el país de origen, que no sabíamos cómo están, si estaban respondiendo o no a las directivas de salud, si se estaban protegiendo, si estaban tranquilos. Los hijos, tal vez no yéndoles muy bien en la escuela, porque el atender la escuela a distancia y en línea con las reuniones por Zoom, tal vez no estaba siendo efectivo y no se sabía si mis hijos verdaderamente estaban aprovechando el servicio de educación que se les estaba ofreciendo. Y empezamos a descubrir un montón de cosas que al comienzo, tal vez para ella, no eran cosas que verdaderamente la estaba afectando, pero lo que hacía falta era, de alguna manera, reconocer que sí hay situaciones en nuestra vida que nos traen bastante estrés. Y esas preocupaciones de cómo manejar, del estrés que nos traen las situaciones diarias, a veces la tristeza que nos da de no tener lo que quisiéramos alcanzar, o el saber que mi relación con mi esposo o mi esposa, con mis hijos, se ha ido deteriorando porque todos estamos estresados frente a este nuevo mundo que la pandemia nos trajo, y podemos citar un montón de cosas. Es para nosotros importante, de alguna manera, reconocer que cuando empezamos a darle nombre a las cosas, cuando las empezamos a identificar y empezamos a darle el lugar que se merecen, de alguna manera empezamos nosotros el camino hacia la sanación o un mejor entendimiento, manejar mucho mejor nuestras respuestas frente a las cosas que nos pasan. Entonces vamos a hablar de 5 cositas y les voy a pedir el favor a Ariana, a Carmen, a todos los que nos están escuchando y atendiendo esta videoconferencia, que si tienen alguna pregunta, levanten la mano en el chat o le envíen un mensaje a Nicolás por si hay alguna pregunta frente a lo que estamos hablando. Al final, después de la charla, CENED va a tener la posibilidad de compartir con ustedes cuáles son los recursos que tenemos disponibles para ustedes, no solamente en el área de Metro West, sino también de pronto en lugares cerca a donde ustedes están viviendo. Los problemas de salud mental, nuestras obsesiones, nuestras ansiedades, nuestras tristezas, depresiones, no desaparecieron porque el mundo decidió, entre comillas, parar durante el COVID-19. De lo contrario, nuestras angustias, el estrés, las ansiedades, la depresión, nuestras respuestas frente a cosas o situaciones adversas que nos sucedieron cuando éramos pequeños o cuando éramos adultos, se hicieron mucho más evidentes y se hicieron mucho más presentes en nuestra vida, y vimos que no son situaciones que las podemos esconder, sino que ellas mismas se manifiestan de una manera mucho más clara. Y tal vez para ustedes como para mí, nos empezamos a dar cuenta después de los días y de los meses que la pandemia progresaba y progresaba, que también mis respuestas frente a las situaciones que me ocurrían o me dejaron de ocurrir se convertían en un poco más intensas. Esa sensación de siempre vivir con miedo, esa sensación de siempre tener una máscara sobre nuestra nariz y nuestra boca, que es muy positivo y fue muy bueno
y que de alguna manera fue lo que nos brinda la posibilidad de estar cara a cara hoy. Pero siempre era ese vivir con miedo, de no salir, de salir con la máscara siempre. Vivir con miedo, no es algo natural. El miedo, desde luego que sí lo es. La angustia lo es, porque es lo que nos permite a nosotros estar vivos. El miedo es lo que nos permite a nosotros cerrar la casa con seguro cuando vamos de viaje, porque algo puede pasar. El miedo es, miramos a los dos lados de la calle porque puede ser de que un carro venga, entonces tenemos que estar seguros. Pero el miedo también es algo que nos paraliza y nos hace sentir sin poder. Y cuando nosotros los seres humanos perdemos eso que se llama agencia personal, la capacidad de hacer cosas por uno mismo, la capacidad de sentirse uno autosuficiente, eso crea una serie de reacciones químicas en nuestra mente que generan ciertas emociones y ciertos comportamientos que nos hacen preguntar si verdaderamente estamos manejando nuestras situaciones diarias de una manera apropiada. Personalmente, y me imagino que al igual que todos ustedes, de pronto se dieron cuenta que ese vivir con miedo los hacía sentirse a ustedes un poco más enojados, con una chispita más fuerte. Si eso era un fosforito, le decían a uno algo y uno reaccionaba inmediatamente, cuando antes tal vez uno no reaccionaba de la misma manera. Tal vez uno se notaba más triste porque veía cómo esa normalidad que teníamos había desaparecido y nos sentíamos agobiados, preocupados, nos frustrábamos fácilmente. Esas son manifestaciones de lo que la pandemia nos trajo, pero también las manifestaciones de cómo nosotros manejamos las situaciones que nos ocurren todos los días. De pronto el descubrir que estábamos comiendo más de lo normal o nos sentíamos sin apetito, o tal vez no le daban ganas a uno de salir, quedarse en la casa, el no tener con quién charlar, la dificultad de pronto de dormir precisamente por ese estado de miedo en el que vivíamos. Tal vez empezamos a sentir otro tipo de manifestaciones como problemas de salud física, tal vez no nos sentíamos de la mejor manera. Todas esas cosas son precisamente manifestaciones de cómo nuestra mente, de cómo nuestro cerebro está respondiendo a las situaciones adversas y a las situaciones que la vida nos presenta. Cuando tenemos situaciones de esa manera y las empezamos a identificar, la invitación es que no las barramos debajo de la alfombra o les pongamos una cobija encima, sino que le demos nombre y las podamos comunicar con alguien. Hay varias cosas que podemos hacer cuando esas situaciones se nos presentan. Y me quiero enfocar en ustedes como padres de familia o como líderes de su núcleo familiar. Más tarde hablaremos de nuestros hijos o de los niños o de los jóvenes. Pero es importante que nosotros, de alguna manera, como nos recomiendan cuando volamos en los aviones, que lo primero que tenemos que hacer es ponernos la máscara de oxígeno nosotros antes de ponérsela a los otros. Es que nosotros tengamos al menos la claridad de que hay algo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra salud mental, para que nuestra salud física no se deteriore y para que los que estén alrededor de nosotros tengan también una experiencia positiva al estar con nosotros y en su propia vida. Una de las cosas que les recomiendo es tómense un tiempo para estar lejos de las cosas que ustedes frecuentan en cuanto a cómo y dónde adquieren información. Bueno, hoy estamos haciendo esto por medio de Zoom, porque tal vez es la mejor manera que tenemos en este momento mientras estamos transicionando para encontrarnos más cara a cara. Pero bueno que es el poder todos los días poner el celular
o poner el televisor y apagarlo, o no ver las noticias, ponerlo al menos unos 15, 10 minutos en donde yo voy a estar conmigo mismo, en donde yo hago el esfuerzo de que toda esa información que me viene todos los días por medio de Facebook, de Snapchat, de WhatsApp y de todos esos medios de comunicación que tenemos para hablarnos con nuestras familias en nuestros países de origen, que los pongamos a un lado, que dejemos esa absorción de noticias, las dejamos a un lado para estar conmigo mismo, en donde podamos desconectarnos un poco de las pantallas, del teléfono, de la computadora por un tiempo y estar con nosotros. Ese estar con nosotros lo podemos también combinar con unos 15 minutos de ejercicio. Creo que hace unos cuantos meses se decía, estaba esta pregunta de cuántos minutos de ejercicio nosotros debemos hacer al día. Mucha gente decía que al menos 30 minutos al día. Al fin salió un estudio que decía, si nosotros hacemos 15 segundos de ejercicio al día, eso nos ayuda muchísimo. Ojalá pudiéramos nosotros sacar esos 15, 20, un minuto, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos al día, en donde podamos hacer intencionalmente y activamente algún tipo de ejercicio alejado de esas pantallas y de esos generadores de información que nos llenan la cabeza, que nos distraen, que nos sacan de focos, que nos quitan la atención. El poder hacer eso es muy bueno. El poder tomarse una ducha bien caliente o bien fría en este tiempo, si eso es lo que quieres o lo que te gusta, pero poder hacer algo de eso es absolutamente esencial. Y esto lo vamos a tratar casi al final, pero es el evitar consumir alcohol. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como latinos cuando venimos a nuestros países es que esos círculos sociales que se nos presentaban a nosotros en Puerto Rico, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, de donde vengamos, esos círculos y esas otras cosas que teníamos para distraernos se acabaron acá o se limitaron a unas 2 o a unas 3. Y entonces empezamos a consumir alcohol solos, más que socialmente. Y lo empezamos a hacer en la casa más seguido, más que de pronto en el barcito en donde frecuentábamos. Entonces el alcohol se convierte en algo personal y en algo que yo utilizo intencionalmente para manejar mi estrés, mi tristeza, mis rabias, mis enojos, cuando en nuestros países tal vez no lo hacíamos para esa manera, lo hacíamos era porque lo hacíamos a encontrar con Carlos, con Miguel y con Sonia. Pero eso aquí cambió totalmente. Esa capacidad de poder tomar esos tiempos, esos espacios para nosotros, cuidar nuestro cuerpo, reducir la cantidad de alcohol que bebemos es absolutamente esencial. Como lo es también el poder hablar con alguien, especialmente alguien que esté fuera de nuestro círculo familiar. Y ahí viene la ventaja y el beneficio de poder hablar con alguien que te guarde el secreto, como un terapista, como un psicólogo, como un consejero de salud mental. Hablaba con una paciente hace unos cuantos meses en donde después de muchas experiencias adversas que ha tenido en la vida, ella decía que no, yo he pasado por muchos psicólogos y consejeros, pero yo no sé si esos me han servido o no. Y empezamos a hablar acerca de las cosas que ella había contado. Y cuando contaba sus historias adversas que había tenido en su vida, me decían, pero ya, por ejemplo, hoy ya puedo contar estas historias porque ya no me duelen tanto. Y hablábamos de, precisamente, eso es lo que la terapia nos ofrece. Es un espacio seguro en donde podemos hablar confiadamente de aquellas cosas que llevamos y que nos pesan mucho en el corazón y que al contarlas, al hablarlas y procesarlas, el peso que tenían ya no lo tienen
y entonces se hacen más llevaderas. Y al hacerse más llevaderas, empezamos cada uno de nosotros a entender nuestra vida de una manera distinta. De nuestra vida que no es definida por lo que nos pasó o lo que nos está pasando, sino definida por lo que anhelamos y alcanzamos tener. La otra, que también les invito precisamente para ustedes, es el COVID nos robó de la posibilidad de reunirnos. Y hay importante que es para nosotros, desde nuestro punto de vista cultural, la iglesia, la comunidad, el culto, la misa, el grupo de la iglesia o de la parroquia o del centro comunitario. Es importante volver a reconectar con eso y tener espacios precisamente para tener esas conversaciones con amigos. Tal vez no las conversaciones íntimas o profundas, las cosas que nos pesan en el corazón, pero la capacidad de volvernos a reunir, de estar en un mismo sitio, de compartir nuestras ambiciones, de compartir nuestros sueños, de compartir nuestros sueños comunes. Miren lo importante que es esto. Si nosotros como adultos aprendemos a hacer eso en nuestro día a día y aprendemos a hacer eso a cada momento, nuestros hijos, que tienen la capacidad de aprender de una manera tan rápida, que su mente y su cerebro son una esponja y que aprenden casi el 90% de las cosas que los niños aprenden, lo aprenden porque lo observan, no porque se les dice. Tú le puedes decir a un niño 10,000 y les puedo, ustedes de pronto me pueden, si los estuviera viendo, tal vez sonreirían. ¿Cuántas veces se le ha dicho al niño o a la niña, no haga eso, que no haga eso, sucio? Pero si empiezas a mostrarle que esto no se hace, si no se hace de esta manera, el niño y la niña empiezan a observar cómo papá y mamá actúan y se comportan. Cuando el niño y la niña en la casa ven que el papá está siendo más chispita porque el estrés lo ha llevado a responder de esa manera, o lo ve que no está manejando sus emociones de una manera positiva y tal vez está, o la mamá, o tal vez está consumiendo más alcohol, y de ahí de pronto los gritos, de pronto ahí la violencia psicológica o la violencia emocional, tal vez la violencia física, y los niños empiezan a ver eso, empiezan a captar y empiezan a decir, ¡ah! Esto es normal, así es como nos debemos comportar. Pero si nosotros empezamos a darle nombre a las situaciones que experimentamos y empezamos a hacer esas 4 o 5 cosas que les dije, a tomar cierto tiempo para nosotros, hacer unos 10 minutos de ejercicio para salir a caminar, el poder distanciarnos de nuestras fuentes de información, el tener tiempo para relajarnos, o el ir a terapia y hablar de lo positivo que es la terapia, de lo positivo que puede ser el conversar con otras personas, el volvernos a reunir, los niños van a tener esa posibilidad de descubrir de que tal vez atendiendo la salud mental, no solamente me beneficio yo físicamente, intelectualmente y emocionalmente, sino también aquellos con los que me rodeo. Como papás, es importante que nosotros le prestemos atención a una serie de señales, de manifestaciones que los niños presentan. Una de mis pacientes me decía, es que nosotros, ella latina, ella me decía, es que nosotros poco creemos en la terapia, es que eso nosotros nunca nos enseñaron. Para nosotros la terapia era chancleta. Y sí, tiene ella mucha razón. Para nosotros tal vez en un tiempo la terapia era chancleta. Pero no es, aunque corregir, educar es supremamente importante. Tal vez
chancleta se puede traducir o se puede reemplazar porque no estamos ya en el ambiente o en la cultura de donde venimos, donde estábamos antes. Hemos llegado a una cultura en donde, aunque a veces nos cuesta adaptarnos, es importante aprender a asimilar y a integrar. Y a integrarnos tanto como creemos que ellos también se integren a nosotros. Pero es importante también mirar esas señales en los niños. Si vemos que los niños están un poquito más irritados y tal vez están acting up, llorando más y haciendo pataletas y haciendo disturbios. O tal vez hay niños que de pronto empiezan a tener comportamientos que cuando son pequeñitos, comportamientos que tal vez ya habían superado, como a veces a orinarse en la cama y empiezan a orinarse otra vez. Eso es señal de que algo tal vez está pasando ahí. Nomás piensen en esto. Si tal vez ustedes se dieron cuenta, este año en la escuela, de pronto para muchos fue un año productivo, pero para la gran mayoría fue un año muy difícil. El medir si nuestros niños o nuestros hijos aprendieron es algo que va a ser muy difícil. Más aún, algunas escuelas cancelaron las medidas que tenían porque tal vez pensaron que no sería una buena idea. Pero si vemos que nuestros hijos están teniendo un rendimiento académico bajo, o tal vez no están prestando atención, o tal vez ya no disfrutan de las mismas cosas que disfrutaban antes, es muy importante que conversemos esas situaciones con las personas y los servicios que se nos presentan y están a la mano. Primero, con su profesor, con su consejero en la escuela. Si hay alguien más en la escuela que haga esos servicios, preséntenle esas preocupaciones, esos cambios de comportamiento de sus hijos a ellos. Ellos te pueden referir a un terapista o a una persona que esté trabajando en la escuela, que vaya a hacer terapias en la misma escuela, o referirlo a grupos, que también son muy importantes porque, como les digo, los niños aprenden más de lo que ven que de lo que nosotros les decimos. Y en terapia se hace mucha terapia de juego y terapia de hands-on, en donde los niños pueden aprender y ver a otras personas haciendo cosas que les han ayudado a ellos a manejar sus emociones y los podemos volver a encauzar por el camino por donde ellos iban. Eso para nosotros como papás es muy importante descubrir eso, es tener ojos para mirar que nuestros hijos cambian mucho de comportamiento y que muchos de ellos lo que están mandándonos son señales de humo, son señales de ayuda, porque hay algo en ellos que tal vez no está encajando o tal vez todavía no tienen las herramientas para solucionar o para sobrellevar o para responder apropiadamente a esas adversidades, conflictos que están teniendo porque no pueden entender algo que está sucediendo en la casa o algo que está sucediendo en la escuela, o ellos mismos tienen sus propias dudas acerca de no me siento feliz, o me siento rechazado, o me siento discriminada en la escuela, o tal vez hay alguien que está bullying me y yo no quiero aparecer frágil o débil y entonces prefiero guardármelo y eso me afecta mi estado de ánimo. Esos cambios de comportamiento en nuestros hijos y en nuestros niños es tan importante estar tan atento porque lo que los comportamientos, pues nuestros comportamientos o nuestras emociones son simplemente información de algo más profundo que está pasando. Tal vez en nuestros países la salud mental no era una super prioridad, pero cuando llegamos a un país que es nuevo o vivimos en un país que tal vez no es el de nosotros o tenemos culturas distintas, el adaptarse es un proceso que no todos lo podemos sobrellevar de la misma manera. A algunos que nos cuesta.
Yo todavía no puedo entender cómo la gente en los Estados Unidos comen sándwiches por lunch, por almuerzo. Yo prefiero mi arroz y mis frijoles con un pedazo de carne. Pero claro que eso es nada comparado a lo que muchas de nuestras familias sufren y de muchas de nuestras familias luchan y se enfrentan día a día cuando tiene que ver con problemas emocionales, problemas afectivos y problemas de comportamiento. Nicolas, no sé cuánto, Nicolas, I don't know how much time we have left for my presentation, but I have 2 more points to make. No sé cuánto tiempo más tenemos, pero quiero hacer 2 puntos que me parecen importantes antes de... Tengo otros puntos más, pero quiero hablar de estos 2. La primera es lo que hemos sufrido, tal vez ustedes y yo y muchos, con la pérdida de alguien querido, especialmente en tiempos de COVID, en donde se nos privó la posibilidad de tener velorios, de tener funerales, en donde no pudimos ir a ver a nuestros seres queridos que murieron en nuestros países, o supimos y tuvimos todas las ganas de ir, pero no se nos dio, porque la preocupación de si íbamos a regresar o no. Todo eso causa una ruptura en las tradiciones y en las normas culturales que todos nosotros tenemos. Si perdiste a alguien durante este tiempo de pandemia y estás aquí presente, y si tienes a alguien que conoces, es importante procesar esa información con alguien. Eso duele mucho. Duele mucho el no poder decirle adiós a alguien. No nos dejaban entrar a los hospitales. Hasta el punto en que morían el lunes y ya ese lunes por la tarde, aún en nuestros países o acá, había que hacer algo para organizar el funeral. Todas esas emociones fuertes, el perder a alguien que uno ama, rompe el corazón, hiere el corazón. Y como latinos siempre hemos tenido esas vías culturales que nuestros ancestros y nuestras tradiciones nos enseñaron. El velorio, el almuerzo, el ir a visitar, el compartir, el recordar, el abrazo. Eso la pandemia nos lo quitó, nos lo robó. Y eso nos limita, nos quita cierto número de herramientas para procesar el dolor que uno carga cuando alguien muere. Es importante el poder hablar eso con alguien. Nosotros, el sistema médico de donde estamos aquí en Massachusetts es un sistema médico tal vez generoso y generoso en las opciones que tenemos. Así tengamos el premium o tengamos el más básico, hay opciones que nos cubren. Y nosotros como terapistas tenemos también la obligación de hacer posible que todas las personas tengan acceso a este servicio. Yo les invito a eso. Ese es uno de los puntos que quería hablar. A nosotros nos causó una ruptura con nuestras tradiciones, el no poder compartir con nuestros seres queridos en los momentos en cuando tal vez nos necesitaban. Y eso es difícil de manejar para el más guapo o para el menos guapo, para la más fuerte o la menos fuerte. La muerte tiene cierto poder en que nos afecta profundamente. Y es importante descubrir que en nuestras comunidades tenemos servicios, personas, profesionales que pueden brindarnos ese tipo de ayuda. El otro punto que quería compartir con ustedes y que lo mencioné al comienzo es un poquito esa forma en que culturalmente hemos ido asimilando como normal
y es el incremento de uso de sustancias, incluyendo el alcohol. El alcohol de alguna manera es como eso que nos mantiene juntos y tal vez es como más permisivo. Las otras sustancias no son tan permisivas o tan aceptables, pero eso no significa que el alcohol no tenga sus riesgos y riesgos elevados. Es una de las adicciones que puede traernos, que puede ser fatal cuando llegamos a cierto punto y empezamos a darnos cuenta que nos ha tomado ventaja. Pero en este tiempo de COVID y de alguna manera la repetición de ese tipo de comportamientos ha llevado a una cierta crisis nuevamente. Un compañero me decía que el año pasado, si se acuerdan, el año pasado la pandemia comenzó en marzo o el lockdown, cuando nos encerraron o nos animaron a que nos quedáramos en las casas. Para julio del 2020, el negocio que se llama Total Wine, que es un almacén grandísimo de licor, en 3 meses hizo lo que en ganancias, lo que hizo el año pasado en el 2019. En 3, 4 meses de pandemia, ellos hicieron tantas ganancias como las que hicieron en el año anterior. Eso significa que la gran mayoría de nosotros, durante el tiempo de pandemia, experimentó un incremento de consumo de alcohol casi exponencialmente. No fue que nos tomamos una cerveza más cada 8 días, fue que nos tomamos 8 cervezas más cada día. Y eso trae ciertas complicaciones. No solamente el no brindarnos a nosotros la capacidad natural de manejar nuestras emociones y nuestro estrés de una manera apropiada, utilizando tal vez esas opciones que les dije, la meditación, el tiempo para nosotros, el hacer ejercicio, sino lo hacíamos como de alguna manera inmediata, el tomar, el beber o utilizar otras cosas. El alcohol trae dos cosas fundamentales. Una, nos desinhibe, nos hace sentir alegres, pero también al mismo tiempo nos hace sentir envalentonados y tal vez a veces nos lleva a decir cosas que no queremos decir, cosas hirientes, nos lleva a actuar de una manera irresponsable porque no pensamos en los riesgos, nos lleva tal vez a sentirnos envalentonados y a gritar, a decir, y tal vez nos lleva muchas veces a ponerle la mano a otra persona, especialmente a aquella persona que llamamos mi amor, o llamamos mi esposa, o llamamos mi esposo, o llamamos mi hijo adorado o mi hija querida. La pandemia nos trajo hasta cierto punto en donde por casi 12 meses nuestra mente la acostumbramos y la mente después nos pedía a que es el consumo de alcohol lo que nos permite a nosotros manejar nuestro estrés, cuando en realidad lo que hacía era barrer debajo de la alfombra y después de que pasaba el guayao, nuestro sentido de culpa y nuestro sentido de bienestar era, nuestro sentido de culpa era mucho más grande y nuestro sentido de bienestar era mucho más bajito, simplemente por eso. Y entonces, cuando empezamos a descubrir que nuestra mente está insistiendo en que el consumo de alcohol o de otras sustancias es la mejor manera de manejar mi estrés, ahí es importante que nosotros, de la misma manera en que nos damos cuenta de si nuestros hijos están mostrando algún tipo de comportamiento que puede ser evidencia de algo más profundo, o cuando nosotros nos damos cuenta de que tal vez tenemos una serie de comportamientos y de emociones que tal vez no nos están dando evidencia de que estamos manejando las cosas bien. Lo mismo cuando estamos consumiendo sustancias o alcohol. Hay cierto momento en el que nosotros nos damos cuenta que después de la tercera o de la segunda deberíamos parar, pero no podemos.
y eso ocurre seguidamente, es importante que alguien nos lo haga saber. Y es importante para nosotros también el reconocer de que tal vez sí, hay algo que está pasando aquí que puede traernos consecuencias mucho más graves, no solamente a mí como persona, sino a mi familia, a mis seres queridos y a mis hijos. Ese consumo de alcohol debido a la pandemia trae también dos partes oscuras. Como lo mencioné primero, la posibilidad de grandes riesgos de abuso emocional, psicológico o físico. Si hemos sido los causantes de eso o hemos sido las víctimas, es muy positivo que charlemos de esas cosas, que las traigamos frente a alguien que nos ayude a mostrar tal vez una manera distinta de cómo manejar mi enojo, de cómo manejar mi tendencia a consumir alcohol cuando me siento estresado o estresada. O si soy la víctima, de alguna manera que me ayuda a sentirme más segura o más seguro y sentirme con más valor de poder decir o de poder decir no más, no más. Me acuerdo hace 2, 3 meses como en Puerto Rico ese era el eslogan, ni una más, ni una menos. Esa es la primera. Y cómo la pandemia nos llevó a que esas cosas no dejaron de pasar, sino pasaron más seguido. Pero como no teníamos esa salida al público, siguieron de alguna manera oscuras y nunca se revelaron. Por eso el peligro y las calculaciones que el Departamento de Niños y Familias hacían de saber si el número de personas que estaban siendo víctimas de abuso estaba subiendo, pero sin ser reportados, o la pandemia cambió a todo el mundo y ya casi no habían casos de eso. Pensemos en todo eso, ya para terminar. So just to wrap up, para terminar. Y para abrir la posibilidad de ustedes de hacer preguntas. Todos nosotros experimentamos y seguiremos experimentando situaciones difíciles en nuestra vida que nos van a retar, que van a poner al límite nuestras respuestas emocionales, de comportamiento, cognitivas. Una de las cosas que podemos hacer para de alguna manera garantizar que nuestras respuestas pueden ser lo más apropiadas posibles es que busquemos tiempo para nosotros, para distanciarnos, para meditar, para repetir respiraciones profundas que hagan que el sistema nervioso, en lugar de estar alerta y en miedo todo el tiempo, esté más calmado y nos dé la respuesta, nos dé la posibilidad de responder mejor a las cosas que se nos presentan. Eso es uno. El poder charlar con alguien, el poder utilizar los servicios de salud mental que están en nuestras comunidades es algo absolutamente importante. El retornar a esos grupos, a esas comunidades de fe que nos brindaban la posibilidad de distraernos, de compartir con ellos, es absolutamente importante. Darnos cuenta que nuestros niños, el 90% de lo que absorben, de lo que nosotros les brindamos, es de lo que ven, de lo que testimoniamos nosotros, no de lo que le decimos. Es importante reconocer eso. Es importante reconocer que de la misma manera en que nosotros a veces gritamos por ayuda, nuestros niños tal vez no tienen esa libertad que nosotros los adultos tenemos y a veces ellos muestran la gran mayoría de sus deficiencias o de sus dificultades por medio de comportamientos. Cuando detectamos ese tipo de comportamientos y empezamos a ver cosas que tal vez no han sido típicas de ellos, es importante presentar eso
al profesor, al adjustment counselor, al consejero de la escuela, al terapista, hablar con CENER o cualquier otra persona que ustedes confían y decir, hey, mira que esto está pasando. ¿Será que me puedes brindar la ayuda de conectarme con un terapista o con alguien? O poner a un niño en un grupo en donde pueda aprender con otros acerca de herramientas y estilos positivos de manejar con el estrés. El lidiar con la muerte de alguien es siempre complicado y más en el tiempo de COVID nos rompió esas estructuras que teníamos. Hablemos con alguien, hablemos con profesionales, hablemos con el ministro, hablemos con el sacerdote, hablemos con el terapista, hablemos con el consejero de la funeraria, hablemos con un montón de personas que son profesionales y nos pueden ayudar. Y cuando nos damos cuenta que estamos utilizando medios que no son positivos para lidiar con nuestro estrés, como es el alcohol, y vemos que eso nos está llevando por otros caminos como el gritar más fuerte o el gritar más seguido, el ser incomprensivo o ser incomprensiva, el ser abusado o abusada verbal, física, psicológicamente. Y vemos cómo eso nos lleva por esa ruta. Es importante el hablar, el verbalizar. Ni una más, ni una menos. Hay que hablar. Entonces, CENER va a compartir con ustedes ciertos recursos, pero vamos a tener unos 2 minutos tal vez, si hay alguna pregunta. So we're going to take a couple of minutes just to see if there are any questions, any comments. So Nick, I don't know if we have some questions, thoughts, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay ideas de parte de los que nos acompañaron hoy. Este es el momento para hacerlas. Looks like we have one comment in the chat right now. Mm-hmm. I cannot see it. Nick, I cannot see the chat from the attendee. So let me see if I do this. There. Okay. That was the comment. Okay. Okay. La pregunta es, ¿y cómo nos ayudamos a superar esta situación y también a los chicos? Hay muchas alternativas. Yo creo que la primera es en este momento en el que estamos teniendo esta conversación y tal vez CENER nos va a ayudar mucho en eso. Es primero conocer y saber cuáles son aquellos recursos que tenemos a la mano. Son recursos a veces que, especialmente cuando hablamos de profesionales, es importante el saber que estamos disponibles y saber que se puede acceder a ellos tal vez sin el miedo de que de pronto sea costoso. Es el saber los recursos que tenemos. Con los chicos, no sé a qué te refieres acerca de esta situación. Me refiero que de pronto de COVID o de las situaciones que han tenido. Primero, es importante, te lo digo de una manera muy cándida, es ser muy honestos con ellos. Pero ante todo, recordarles que vamos a estar bien, que estamos seguros, que vamos a estar bien, que cualquier cosa que está pasando en este momento va a ser pasajera, que tenemos que tomar algunas, de pronto, medidas para ayudar a que las cosas mejoren, pero vamos a estar bien.
el reafirmar. Una de las cosas que como terapista uno siempre hace es siempre descubrir esas cosas que te hacen a ti, a la persona que preguntó, única y que te hacen valiosa o valioso, y reafirmar eso. Así a tus niños también, el contarles, el decirles lo bueno que son. Ellos no son niños malos o niñas malas. Tal vez son niños que están pasando por un mal momento o una niña está pasando por un mal momento, pero no son niños malos. Son niños buenos, con cualidades, con fortalezas. Son los tuyos eh, uno, y lo que hiciste, esa generación que diste es algo valioso, es una obra de arte. Y el poder a los niños reafianzar esas cosas positivas que tienen, súper. Claro que hay cosas negativas, entonces de pronto que queremos sobrellevar. Y ahí viene la importancia de poder hablar con alguien, de poder descubrir, mira, tengo una experiencia que contarte de pronto con chicos que tienen problemas de sustancias a los 13, 14 años. Es esos grupos en donde hay personas que de pronto pasaron por lo mismo y que han descubierto y que descubrieron de alguna manera a su tiempo o a destiempo cómo ese incremento de uso de sustancias en personas menores los llevó por un camino o los estaba llevando por un camino que tal vez no les traía, sino simplemente cosas absolutamente negativas. Pero al ver que habían personas que caminaron en los zapatos de ellos y que se dieron cuenta que esto no los llevaba por un buen camino, pero hoy están terminando high school y yéndole bien y de pronto salió una beca para ellos o pudo registrarse en este colegio, esos ejemplos llevan a estos muchachos a descubrir de que ellos tienen esas capacidades, que la razón por la cual tal vez no han descubierto esas herramientas que tienen dentro de ellos todavía para manejar esas situaciones adversas, eso no significa que no las tengan, sino que no las han descubierto aún. Y el tener a personas y a grupos que puedan ayudarle a descubrir eso es importante. Pero una de las cosas que te digo para terminar es trata de ser ejemplo para ellos, lo más que puedas, aunque falles, aunque falles. Okay, Nick, I think I am all set. I hope that I covered everything that was intended. I just quiero agradecerle a todas las personas que atendieron. Zenet, creo que es tu punto ahora. Zenet va a compartir con ustedes una serie de opciones, recursos que hay en la comunidad o en las comunidades para que ustedes se sientan un poquito más hábiles y equipados para ayudarse a ustedes mismos, buscar la ayuda de profesionales si lo necesitan o de ayudar a aquellos que ustedes quieren y aprecian. Whenever you're ready, Zeneb. Hola, mi nombre es Zeneb. La mayoría de ustedes, yo pienso que he hablado con ustedes. Yo estoy aquí solamente para hablar sobre nuestro trabajo y que hacemos para ayudarlos a ustedes. Nosotros somos una línea de referidos. Recibimos referidos de los padres, las escuelas, los médicos y también a las personas mismitas que necesitan ayuda. Y ustedes pueden llamarnos, te hablamos español, portugués. Yo hablo árabe, francés, inglés también. El servicio es gratis, no cobramos nada, es totalmente gratis. Pegamos un poquito de información sobre ustedes, lo que ustedes necesitan, te apoyamos en tus necesidades como horarios
preferencia de lugares y también que se prefieren con telehealth o en persona, y ahí nosotros comunicamos con algunos lugares para encontrar servicios. La mayoría de las agencias ahorita tienen la lista de espera, y nuestro trabajo es comunicarlo. Quedamos con contacto con ustedes y también con la agencia para ver cuánto va a tardar la lista, otras opciones, y también apoyamos a ustedes lo que ustedes necesitan. Puede ser con comida, con solamente para hablar, o cualquier cosa que ustedes necesiten que podemos ayudar. Nosotros lo hagamos, te apoyamos, te quedamos siguiendo hasta que tienes una terapista, también que vas a las citas tuyas y te gusta, haces una química con los servicios, estás bien satisfecho. Y de ahí nosotros podemos fechar nuestro caso y ustedes siguen con la agencia. Pero si ustedes no le gustan, quedamos en busca para te apoyamos a tener ese contacto que ustedes necesitan. Como dije, no cobramos nada, no necesita tener seguro, no necesita hablar inglés, no necesita tener miedo sobre cualquier estado. Estamos aquí para apoyarlos. No es para nada más que apoyarlos y ayudarlos a ustedes a tener la experiencia que ustedes necesitan para mejorar sus vidas. Nick, do you want to pull up the questions? This one? Yeah. Ofrecemos opciones como quedarnos en contacto con tu médico de cabecera, con tus especialistas para poder mejorar tu salud también. Y mandamos, solamente si usted necesita, si usted quiere, si nos da permiso. Si no nos da permiso, nosotros no hablamos sobre tus cosas personales ni compartimos nada que usted no nos da permiso a hacer. Porque hay mucha gente que tiene miedo, que quiere su privacidad, no quiere que nadie sepa. Nosotros no hacemos nada sin tu permiso. Y eso es la cosa que yo admiro más y que a mí me gusta dejar las personas con quien yo personalmente trabajo, saber que tu privacidad es muy importante para mí. Y por eso a veces hay gente que yo llamo, están trabajando o están con otras personas. Nuestros horarios desde lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero yo he trabajado a veces hasta las 7, las 7:30, porque hay algunas personas que trabajan y llegan a la casa y solamente pueden hablar y decirme lo que ellos necesitan a esta hora. Mientras me lo digan antes, yo estoy disponible a ayudarlo como pueda. Do you want to go to the links? Estamos en Framingham. Trabajamos con todos Metro West, Ashland, Hopkinton, Natick, Marlboro, Hudson. Ha tenido personas que me llamaron de Boston, de Worcester, y si yo sé de alguien que está aceptando personas, yo les ayudo, no hay problema, pero la mayoría de las personas con quien trabajamos son entre el Metro West. Y yo puse unos websites que mucha gente preguntan, están aquí. Metro West Legal Services es un lugar donde puedes preguntar sobre, hay abogados que te pueden ayudar sobre migración, divorcios, custody, criminal, todo, que no preguntan sobre papeles, no preguntan sobre nada. Es dependientemente de cuánto, yo pienso como cuántos ganas. Si no puedes pagar por un abogado, ellos están ahí para ayudarte. Y yo nunca he tenido una mala experiencia con ellos. También tenemos un contacto con la doméstica violencia. Los números están ahí. Ellos hablan
todos esos lugares que hablan español, portugués y se necesitan, hay como comunicarlo con la lengua, porque hay otras personas que hablan otros idiomas, tienen teléfonos y otros servicios que pueden ayudarlo. Pero esos lugares en que trabajo sí hablan español, sí hay personas hispanas y también hay personas de Brasil que hablan portugués. Y tienen el número 24 horas y también el sitio de Framingham. Esto es ayuda es un servicio que Advocates ofrece y hay en español y portugués. Tiene grupos y también terapeutas que pueden ayudarlo. Y tienen grupos de cómo crear a tus hijos, grupos de cualquier dificultad que estás pasando, como Manuel dijo, la pérdida de alguien, like grieving. Ellos hay grupos de esto que ayudan, pueden hablar con otras personas que están pasando por las mismas cosas. Porque, como dije antes, hay algunas listas que les espera que son muy grandes y estos grupos ayudan mientras los conectamos con una agencia. Yo voy a go to the Framingham Resource. También hay Framingham Family Resource Center. Es una agencia que trabaja con las familias de Metro West. También hay personas que hablan español. Ellos ayudan con las necesidades de niños que están pasando por dificultades en la escuela. Ayudan con a llenar aplicaciones. Yo he referido a mucha gente allá y nunca he tenido, siempre están allá disponibles para ayudar. Comida, ropa, cualquier cosa que los niños necesitan y también los padres. Do you want to switch that to Spanish? Thank you. Oh, it just disappeared. It seems like it does not work in Spanish. Okay. Y también hay el programa médico gratuito de MetroWest. Y esto es una agencia que está, yo pienso que está localizada en Sudbury. Y ellos trabajan con casos que ellos te ayudan a llenar aplicaciones de seguro, te ayudan a conocer otros de medical, como te mandan por doctor primario, pediatras y farmacias que no cobran mucho porque la health insurance no siempre cobra todo el medicamento. Do you want to go to EMK? Y también Edward Kennedy es un buen lugar para empezar. Yo sé de experiencia que los niños no hay espera para tener un pediatra. Puedes entrar, hay gente que habla español. Yo he trabajado con gente de Bolivia, de México, de Brasil, de Venezuela, que trabajan, son servicios sociales. Ellos te ayudan a llenar aplicaciones de inmigración, de housing, de food stamps, de comida, de health, de seguro, de salud. Y tienen pediatras y también tienen médicos de adultos. Y ellos, allá tú encuentras todo. Yo sé, en Framingham, no están aceptando adultos ahorita, pero pediatras hay, pero tienen lugares en Milford y en Worcester que no hay, que están aceptando adultos allá. Y también hay el Latino Health Insurance Program. Y puedes llegar allá con documentos, con papeles, sin papel, puedes entrar con tu pasaporte. Ellos te dan el Mass Health Limited, Safe Health Tinas, te ayudan a cumplir las aplicaciones, mandar las informaciones que el seguro pide y también te ayuda a conectar con médicos. I think, is there anything else? Y donde trabaja Don Manuel en Worcester,
Yo trabajo mucho con, yo sé que la conoces, Manuel, April. Sí. Ella me ha ayudado mucho en colocar personas allá, aunque está en Worcester. Ujú. Gracias que ahora tenemos esta oportunidad de tener telehealth, que podemos trabajar por computador, que hay posibilidad de ver a alguien aunque poco lejos. Y allá hay gente que habla también, como don Manuel habla español, hablan también, yo pienso, portugués y inglés. Son muy amables, muy buenos. Yo trabajo casi todos los días con April. Y Manuel también fue a la escuela con ella. Fue al high school con ella, sí. Yes. Y todos aquí hay los websites y la doctora Sa, One World Mental Health, está en Lincoln Street al lado del hospital. Ella es una doctora brasileña. Ella trabaja con la comunidad latino. Ella trabaja con los hispanos y los brasileños y hablan los dos. Y toda la gente que vaya está bien satisfecho con los trabajos de ella. Pero igual yo intento trabajar con todos, donde sea, Wayside, Spectrum, Advocates, Smog, donde puedo que su seguro está aceptado, yo voy a intentar encontrar un lugar para las personas para que no queden esperando mucho. Pero ahorita yo pienso que todos los lugares están en lista de espera, pero por eso nosotros nos quedamos en contacto cada 2 semanas. Yo no sé si hay algo, yo espero que hay algunas personas con quien ya trabajo que están asistiendo. Yo intento llamar cada 2 semanas para ver si están bien y si necesitan otra cosa. Y yo solamente quiero, no necesitan tener miedo de nada, que estamos aquí para ayudarlos. Y muchas gracias por tirar un tiempito de sus familias para atender a nosotros. Thank you, Sinet. Para todos también igual, muchas gracias por su participación. Esta información que Sinet compartió con ustedes, se las vamos a enviar en unos cuantos días. Primero, gracias por registrarse. Se la vamos a enviar a su correo electrónico. Is that right, Nick? To the email address, we're going to send the slides to them, right? Correct. Yeah. So, se las vamos a enviar a su correo electrónico para que no solamente lo utilicen, sino que también lo compartan con sus amistades. Y si en alguna cosa, yo, Manuel Clavijo, o Family Continuity, o Advocates, o any of the other, o cualquier otra organización, podemos brindarle nuestros servicios a la orden. And thank you everyone for being here. Muchas gracias. Nick, anything else that we should do before we close? No, just I'll give it a few seconds if anyone has any questions or any other comments. Si hay alguna otra pregunta, otro comentario, tenemos los últimos 60 segundos. Pero ante todo, expresarles una inmensa gratitud por estar con nosotros, por estar hasta el final. También les agradecemos. Y nos alegraría muchísimo si pudiéramos ofrecerles los servicios. Sinet habló un poquito acerca de los servicios que Advocates y muchas otras organizaciones ofrecen. Yo trabajo con unas de ellas y por el Community Partners Program. Es un programa muy bueno también. Si ustedes creen que pueden llamar y hacer un referido para ustedes mismos, desde luego que ellos mirarán si califican y si no, ubicarlos en cualquier otro programa que sea beneficioso para ustedes. Bueno, muchas gracias. Que tengan una feliz noche y que disfruten el verano y que si en algo les podemos ayudar, aquí a la orden. Thank you. Take care, everyone. Thank you, Manuel. Adiós. También muchas gracias por quitar su tiempo, estar con nosotros. El teléfono que les dé está ahí, está siempre ligado. Pueden llamar cuando quieran. Y si van a hacer un referido después de las 5, solamente me lo dejan saber antes.
que yo no tengo ninguna importancia con estar con ustedes esta noche. Thank you, Nick. Thank you, Yeah. everyone. Muchas gracias. Adios.